A partir del próximo mes de julio de este año 2022, Héctor Herrera cambiará de aires. Dejará al Atlético de Madrid y jugará en los Estados Unidos, en la Major League Soccer con el Houston Dynamo. Tengo a Barack Feber, a Mauricio Pedrosa y a Toño Rodríguez para hablar de este cambio del jugador mexicano, si es un acierto o no, cómo podemos darle lectura a este hecho de dejar al equipo colchonero e irse gratis a el Houston Dynamo. Bara, comienzo contigo. ¿Qué análisis podemos hacer de la llegada de este jugador que lleva tanto tiempo militando en Europa, pero con tan pocos minutos en los últimos años, en las últimas temporadas, bajo las órdenes de Diego Simeone? Saludos, Caro, Toño y Mau. Es una noticia terrible desde el punto de vista deportivo, que es el que obviamente a nosotros nos implica. Si nos podemos a analizar si es una buena idea o no para Héctor Herrera, que antes de futbolista es ser humano, pues la mejor persona para tomar esa decisión no es otra sino Héctor Herrera y ya la tomó. Entonces es una gran decisión para Héctor Herrera porque es lo que él decidió, ¿no? Y a final de cuentas, cuando cambias de trabajo, tomas en cuenta muchas cosas, ¿no? A dónde vas a ir a vivir, dónde van a crecer tus hijos, dónde va a estar contenta tu esposa, dónde va a estar tú contento. Y al final decidió que Houston es el lugar donde quiere estar. Y eso no se lo vamos a reprobar en absoluto. Ahora, si a nosotros nos toca analizar, obviamente, cómo puede afectar futbolísticamente a Héctor Herrera y por ende a la selección mexicana, el estar en una liga de mucho menos competencia, bajar tantos escalones, pues obviamente es una noticia terrible en general desde mi punto de vista para el fútbol mexicano. Sobre todo por el momento en el que se da, ¿no? Porque está claro que Héctor Herrera el primer año con el Atlético de Madrid jugó poquito, el segundo año con el Atlético de Madrid jugó la mitad de ese poquito y este tercer año está jugando la mitad de ese poquitito que ya venía jugando, ¿no? Pero justo en este momento venía de jugar por fin 3 partidos seguidos de titular y haciéndolo muy bien, demostrando que por ahí Héctor Herrera puede ser importante en este Atlético de Madrid que intenta resucitar con el 4-4-2, con él y con Dogbia en lugar de Pauli y Coque. Entonces, por el momento, sobre todo, pues a mí me da rabia, pero insisto, esto es muy importante porque normalmente los comentaristas deportivos solamente nos enfocamos en el equipo de fútbol, en el trabajo, y la vida es mucho más que trabajo. O sea, tú tenías esperanza de que aprovechar este momento para quedarse en el Atlético de Madrid porque Oh, quizás pero cambiaras. sí, Ajá. a la MLS hay como 6 escalones. Mauricio, tu cara también me hace creer que no estás de acuerdo con este movimiento que va a hacer Héctor Herrera. El primer apunte que voy a realizar es, Barak tiene razón en los dos elementos de la vida, el personal y el profesional. A nosotros nos pagan por el profesional, entonces yo no puedo ni siquiera meterme a evaluar el personal. No lo puedo hacer porque no me pagan para ello. Dicho lo cual, es una de las decisiones más... Es que no quiero utilizar un calificativo despectivo, peyorativo y hasta grosero. Por educación o por otra cosa, no porque no lo sienta. Pero me parece irracional. Me parece mal pensada la decisión profesional de dejar en este momento el fútbol europeo para ir a Major League Soccer. Yo, que además, full disclosure, me toca narrar muchos partidos de MLS y me gusta presentar al aire las cosas positivas que tiene la MLS, también creo que un jugador en el nivel y en la categoría de Héctor Herrera, dejar el fútbol europeo para ir a la MLS es tirar la toalla. Es conformismo. Profesionalmente es tirar la toalla. Es decir, ya no doy más en el fútbol europeo. Ya no me importa pelear, ya no me importan títulos, no me importa estar en el escenario más importante del fútbol mundial. Y yo eso lo lamento mucho, porque hasta hace no mucho tiempo el Tata Martino dijo claramente, sin ninguna duda, no titubeó un segundo el Tata Martino cuando dijo el mejor jugador mexicano de la actualidad es Héctor Herrera. Y hay días en que con sus actuaciones, Héctor Herrera le da la razón al Tata Martino. Hay veces que sí le da la razón. Entonces, yo entiendo la frustración de Herrera en el Atlético de Madrid. Eso no quiere decir que con lo que ha acumulado y podría llegar a acumular en este segundo semestre futbolístico, otra puerta en el fútbol europeo se le hubiera abierto. Ahora, hago mi punto final ahí para decir, si el cuate se va a ir a meter $8 millones a Houston, sus hijos van a crecer en Estados Unidos y le van a exigir una mitad o un tercio de lo que le exigen en el Atlético de Madrid, maestro,
salud por ti. Claro. Pero profesional y deportivamente es tirar la toalla. Se entiende que Milan, Roma eran otro de los candidatos como para quedarse en Europa, pero el vínculo de un solo año no le llamaba la atención a Héctor Herrera, que prácticamente está haciendo este cambio en su vida por ese tema, el tema familiar, el tema económico. ¿Se le puede achacar algo, Toño? Si estuviésemos en sus zapatos, no tenía continuidad en el Atlético de Madrid, por más que nosotros pensáramos que podría cambiar esta situación. Era como que hacer las matemáticas. Yo no sé por qué le duele tanto a Mauricio y a Barak. No sé si son amigos personales de HH o de si son aficionados del Atlético de Madrid y piensan que es un mejor jugador que Coque. Pero más bien creo que Mau y Barak, y me lo pueden decir, los quiero escuchar, estarán pensando en el Héctor Herrera del Porto. El Héctor Herrera que tiene 2 años que no vemos, porque actuaciones buenas en los últimos 2 años, ¿cuál? El Atlético de Madrid, díganme una, más allá de este último partido de Champions, por un partido te vas a quedar en Europa. Las 3 últimas. En selección nacional mucho menos. No, pero perdón, Toño, el tema de selección ni lo toquemos. O sea, bueno, Herrera puede no jugar 6 meses. Herrera puede no jugar 6 meses y va a ir a la selección. No está importa. Bien. Puede quedarse en su casa rascándose el ombligo y va a ir a la selección. Pero es que, de verdad, pero tú ya no le ves nivel. ¿Tú ya no le ves nivel a Héctor Herrera para seguir en Europa? No se lo he visto en los últimos 2 años. En un tiene equipo 31 importante, años nada más. O sea, todavía, es todavía cierto, podría en abril quedarse. va a cumplir los 32. Es joven, pero a lo que voy es, nos morimos y hasta les duele. No son palabras mías, hasta pusieron cara de perros aporreados los dos, que va a tomar esta decisión, pero estamos atados a esa idea del gran jugador del Porto que no ha sido en los últimos 2 años. Entonces yo lo único que les pido es un poco de perspectiva. Si te está llegando ese ofertón y maldito dinero, pero sí, es lo que ganan Vela y Chícharo, 6 y 6, $300 millones al año. Y ya no eres ese gran jugador. 4 partidos como titular con el Atlético de Madrid. Vamos a la fecha 27. Dios santo, o sea, tampoco estamos hablando de que Pedri se va a la MLS. Ahí están los números en la carrera de Héctor Herrera, ese paso por el Porto, donde marcó 35 goles, igual el número de asistencias, mire la cantidad de partidos que jugó en su tiempo allí, 5 temporadas estuvo en Portugal y ya en el Atlético, ¿verdad? Un solo gol, 4 asistencias, 71 partidos jugados. Obviamente, solo en la 2019-2020 jugó 27 partidos y marcó ese gol que vemos en las estadísticas. Ya en el resto, su protagonismo ha decaído, tanto en Liga como en Champions. Así su nivel, Caro. Era cuestión de hacer las cuentas. Barak llega como jugador franquicia, le han reservado su número 16, no se podía negar, ¿o sí? No, sí podía negarse, pero por supuesto que tenía la posibilidad de negarse, nadie lo obligaba a tomar esa decisión, que además es sorprendente por todo lo que hemos hablado, ¿no? Por la edad que tiene, por lo cotizado que está, a pesar de que no queramos enfocarnos en los últimos 3 partidos que hace, que es el presente, en contra de los Asuna, en contra del Manchester United, en contra del Celta, fueron muy buenos y fueron partidos en los que además un equipo como el Atlético de Madrid venía cayéndose, desmoronándose y parece tomar el rumbo. Ahora, que esto va a ser pasajero, momentáneo y va a volver a su nivel en la banca Héctor Herrera y el Atlético de Madrid colectivamente, eso habría que averiguarlo, pero está claro que esta noticia que sale ahora en el momento menos oportuno, se cocinó durante muchos meses previos, ¿no? Y se da justo en el momento en el que había una luz en la que nos indicaba Héctor Herrera todavía, si no en el Atlético de Madrid, y por qué no en el Atlético de Madrid cuando lo está haciendo bien en estos 3 partidos, pero si no en el Atlético de Madrid, en algún otro equipo de primer nivel, o si quieres de segundo escalón europeo, todavía tiene cuerda. Pero bueno. Tengo una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con Mauricio en el que no importa o no va a afectar esto de que a partir de julio va a jugar en el fútbol estadounidense para lo que va a ser los llamados del Tata en la selección? A él no le va a afectar, estoy de acuerdo con Mauricio, y también estoy de acuerdo con Mauricio que a la selección le tiene que afectar. Es decir, obviamente si pones lo que dice Toño, está bien. Si comparas, ¿qué prefieres? ¿A un Héctor Herrera que no juega nunca en el Atlético de Madrid? ¿A un Héctor Herrera que supongo va a jugar en la MLS? Pues no. Con Eric Gutiérrez, que es titular en Ajax, en Eredivisie, perdón, en PSV. Yo tengo una pregunta sobre eso. Tengo una pregunta exactamente sobre ese tema. ¿Por qué? Porque cuando hace el Tata Martino esta declaración de Héctor Herrera, es en defensa de Héctor Herrera. Porque sus últimos partidos con la selección no habían sido buenos. O
sea, en la fecha FIFA en la que se Estamos puso el hablando de partido años, contra ni Estados siquiera de Unidos. No. meses. Estoy hablando del partido. No. Es que ese es el tema. Una cosa es que no jugara en el Atlético de Madrid. Otra cosa es que su rendimiento no fuera bueno. Cuando jugaba, cuando le daban oportunidad de jugar, jugaba bastante bien. Herrera rendía bien, venía a selección y cumplía. Fue un lapso de 3, 4 partidos donde realmente se vio mal. Tal vez coincidía con que no estaba jugando en el Atlético de Madrid. Pero entonces veamos los casos recientes de seleccionados mexicanos que fueron a la MLS o que estaban en la MLS. Carlos Vela decidió no jugar más con la selección. Javier Hernández, que ha jugado muy bien y debería de jugar, pero está vetado. Todos sabemos lo que pasó. Jonathan Dos Santos jugaba en el Galaxy, iba a la selección, no rendía. Antes de llegar a San José, Osvaldo Alanís había sido todavía convocado con la selección, vino a la MLS y se perdió. Yo sí, Pulido, Pizarro, correcto. Yo sí creo que es una pésima noticia para la selección mexicana de fútbol. No, Mauricio. Es mejor entrenar en el Atlético de Madrid y no jugar que hacer titular en Major League Soccer pensando en nivel con selección. El gran problema con selección nacional es que no se ha rejuvenecido. Y si HH va a la MLS, ojalá ni lo convoquen al Mundial, te lo digo. Y aunque a México le vaya bien mal... Pero no hay de otra, Toño, no hay de otra. Si el Tata piensa que es el mejor jugador de México, ¿cómo no lo va a llamar? Más joven esta selección tengo una pregunta a raíz de todo lo que ustedes están diciendo. Mauricio, ¿hubiese sido mejor que Héctor Herrera decidiera irse a la Liga MX que al fútbol estadounidense? Sí, 100%. Sí, por supuesto. El nivel de la Liga Mexicana es muy superior al de la Liga de los Estados Unidos. El nivel de liga, muy superior. Su nivel de competencia hubiera sido más fuerte, su exigencia hubiera sido de otra categoría. Por supuesto que el nivel de fútbol que exige la Liga MX es superior al de la MLS y eso le hubiera beneficiado a Héctor Herrera. Claro. Esto es catastrófico, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, hipotéticamente sí. No sería lo ideal, ¿eh? Creo que si el Atlético de Madrid está en un primer escalón del fútbol mundial y el Houston Dynamo está en un quinto, pues la Liga MX por ahí está en un cuarto, ¿no? Creo que hay varios escalones intermedios si ya no iba a seguir en el Atlético antes de pensar en la MLS o en la Liga MX, pero sí, puestos a analizarlo, está claro que podría haber sido mejor solución. Pero yo insisto en esto. A ver, a final de cuentas, aunque aquí estemos para analizar lo deportivo, hay futbolistas que como seres humanos priorizan su felicidad en la realización profesional, ¿no? Entonces, y eso no solamente los futbolistas, ¿no? Sino hay seres humanos, todos conocemos algunos, que realmente son felices si están realizados profesionalmente. Aunque personalmente su vida pueda ser miserable desde los ojos de afuera, ellos son felices y están enfocados en su realización profesional. Y es respetable. Hay otros que, y Carlos Vela es el mejor ejemplo, que su felicidad la encuentran en otros aspectos de la vida. Encuentran en el fútbol, en el trabajo, el dinero, ¿no? La manera de producir las cosas que le van a dar felicidad en la vida, pero no es el motor de su vida el fútbol. Y también es respetable. Y si Héctor Herrera es más como Carlos Vela y menos como otros jugadores, por ejemplo, Memo Ochoa, que lo intentó y nada más no le alcanzó en Europa, pues también es respetable. Pero estoy de acuerdo con Mau. Aquí, al final, nosotros estamos para analizar deportivamente la decisión que ha tomado. Personalmente habrá sido brillante, quizás. Deportivamente es un desastre. Toño, la misma pregunta para ti. ¿Hubiese sido mejor Liga MX? ¿Regresar a Pachuca? Sí, toda la vida. Y el nivel de exigencia en Houston va a pasar desapercibido. Y eso que es una ciudad con muchos mexicanos. Pues tan grande Houston, es una ciudad además con tanto dinero que le ven muy bien. Y a ver, ustedes tres deberían de ser los primeros en felicitarlo. Va a cumplir el sueño americano y eso es algo muy bueno personalmente eso para HH. Es muy diferente. Y no nos olvidemos de algo, ¿eh? ¿Saben cuál es el peor equipo en la MLS en los últimos 2 años? Sí, Houston Dynamo. Pero él va a llegar a cobrar. Aunque se fuera NYCFC, igual daba lo mismo. Pues Toronto, pero si el tema es cobrar, que ponga una empresa. Que invierta su lana. Empresa, Mauricio. No todo en esta vida es dinero, de verdad. Sus piernas son su empresa, Mauricio. Dios pero les voy a decir una cosa, Mau y Barak. No se aferren a HH. No pierde nada el fútbol mexicano. El problema no es que HH regrese. El problema son los que no están yendo jóvenes para allá. Bueno, ya tendremos tiempo de analizar al equipo que llega, Héctor Herrera, cuando en julio empiece a jugar en la Major League Soccer. No nos adelantemos. Le quedan partidos todavía en el Atlético de Madrid. Por ahora, Houston dirá: Houston,
We have a great player.